Mi pareja me hizo creer que yo era el infiel, mientras ella tenía una aventura. Aún estoy intentando reconstruirme. Hola a todos. La verdad no sé bien cómo empezar esto. He leído muchas historias en este sub y siempre pensé que exageraban un poco. Que nadie podía estar tan ciego, tan confundido, tan perdido. Hasta que me pasó. Hasta que, sin darme cuenta, empecé a vivir una realidad paralela, donde cada cosa que hacía era sospechosa, cada gesto se analizaba, y cada conversación inocente era una traición disfrazada. Esta historia no tiene giros cinematográficos ni venganzas épicas. Es más bien una historia silenciosa, como esas que te carcomen por dentro sin hacer ruido, hasta que un día te despiertas y no sabes quién eres ni en qué momento dejaste de ser vos. Mi nombre es Dan, tengo 31 años. Y esta historia es sobre Jessie, mi pareja durante casi 5 años. Nos conocimos en una feria de emprendimientos locales donde yo estaba ayudando a un amigo que vendía productos de jardinería. Ella pasó por el puesto, me preguntó por unas macetas, terminamos hablando de plantas y de libros, y me pidió mi contacto porque le había gustado mi forma de explicar las cosas. Al principio pensé que era una excusa amable, pero al día siguiente me escribió. Conversamos sin parar durante una semana. Café, risas, libros compartidos. Se dio todo muy rápido, pero sin sentirse forzado. Jessie era intensa. No dramática, no impulsiva, intensa. Tenía esa energía que llena una habitación. Era muy segura de sí misma, muy articulada, muy decidida. Me gustaba que no tuviera miedo de decir lo que pensaba. Y también me gustaba cómo me miraba cuando creía que yo no la veía, como si realmente sintiera que estaba con la persona correcta. Vivía sola desde hacía varios años, era muy independiente y organizada, y hablaba de relaciones con una madurez que me hacía sentir que por fin había encontrado a alguien con quien construir algo sólido. Los primeros 2 años fueron felices, sin exagerar. Estables. Teníamos esa rutina de pareja que no cansa, cocinar juntos, hacer compras los sábados a la mañana, domingos de películas en pijama, viajes cortos cuando podíamos. Nos gustaba el silencio compartido, algo que para mí siempre fue importante. Sentía que no necesitaba esforzarme para que me quisiera. Y ella, por su parte, decía que conmigo había encontrado una calma que nunca había tenido antes. Me hizo sentir valioso. Elegido. Y yo me lo creí. A los 2 años decidimos mudarnos juntos. Buscamos un departamento con buena luz natural, con espacio para trabajar desde casa, y con suficiente lugar para sus libros y mis herramientas. Pintamos las paredes con nuestras propias manos, colgamos cuadros que elegimos en conjunto, y adoptamos un gato que encontramos en la calle. Lo llamamos Luca, era un hogar. Los primeros meses de convivencia fueron una extensión natural de lo que ya teníamos. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, algo comenzó a cambiar. No fue de un día para otro. Fue más como una niebla que va bajando lentamente y cuando querés darte cuenta, ya no ves con claridad. Comenzaron los comentarios. Sutiles, al principio. Estás diferente, me dijo un día mientras cenábamos. ¿Estás hablando con alguien más? ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? No sé. Te noto raro. ¿Cómo? Más callado. Más pendiente del teléfono. Lo negué. Claro que lo negué. Porque no era cierto. Porque seguía siendo el mismo de siempre. Pero ella insistía. No de forma agresiva, sino desde el desconcierto, desde la sospecha. Capaz soy yo, decía después. A veces tengo intuiciones raras. No me hagas caso. Pero me hacía caso. Y yo también empecé a hacerle caso. Cada vez que recibía una notificación, me miraba. Si estaba escribiendo un mensaje, se asomaba por encima de mi hombro sin disimular. Cuando me reía con el celular en la mano, me preguntaba, ¿quién es tan gracioso? Y lo hacía con una sonrisa, pero en los ojos le brillaba algo que no era ternura. Era control. Observación. Evaluación. Al principio lo tomé como inseguridad. Todos tenemos inseguridades, ¿no? Y más cuando estamos enamorados. Traté de tranquilizarla. Le mostré mis chats, mis redes. Le expliqué quién era cada persona que me escribía. Le conté detalles de conversaciones que ni siquiera tenían relevancia, solo para que se sintiera en confianza. Pero no bastó. Pasó de pedir explicaciones a cuestionar mis intenciones. No me gusta cómo le hablas a esa compañera de trabajo. ¿Por qué le diste like a esa foto? ¿Y este mensaje que borraste? No había mensaje borrado. Era el algoritmo. O simplemente nunca existió.
Pero me hizo dudar. Me hizo pensar, ¿y si de verdad estoy haciendo algo mal sin darme cuenta? ¿Y si, sin querer, estoy cruzando límites que ella considera importantes? Empecé a cuidarme. A pensar 2 veces antes de escribirle a alguien. A no comentar nada en redes. A esconder mi teléfono por costumbre. No porque estuviera haciendo algo indebido, sino porque temía cómo iba a interpretarlo ella. Recuerdo una vez que me escribió una excompañera de universidad para consultarme sobre una herramienta de trabajo que yo conocía. Hablamos 15 minutos. Técnica. Sin doble intención. Cuando se lo mencioné a Laura, su expresión cambió. ¿Y por qué te escribe justo a vos? Porque sabe que manejo esa herramienta. Y sabe que la usé en proyectos anteriores. ¿Y no había nadie más en LinkedIn? No hubo gritos ni pelea, solo un silencio incómodo, largo, y esa mirada que te hace sentir culpable aunque no hayas hecho nada. Ese día, me di cuenta de que ya no era dueño de mi propia cabeza. Me había convertido en alguien que se justificaba antes de actuar. Que pensaba en cómo explicar lo que hacía antes de siquiera hacerlo. Me estaba reeducando a mí mismo para evitar su desconfianza. Me creía responsable de su malestar. Como si tuviera que demostrar mi fidelidad a cada momento. Como si estuviera en libertad condicional dentro de mi propia relación. Y mientras todo eso pasaba, mientras yo me convencía de que tal vez, sin querer, si estaba siendo emocionalmente infiel, Jessie tenía una aventura real. Con alguien de su entorno. Con alguien a quien yo conocía. Y cuando lo descubrí, todo se desmoronó de golpe. Actualización 1. A veces uno cree que el engaño es algo que se descubre de golpe. Una foto, un mensaje, una llamada a destiempo. Un tropiezo del otro. Pero no siempre es así. A veces el engaño se descubre como se desarma un rompecabezas, pieza por pieza, lentamente, mientras todavía estás tratando de entender qué estás viendo. Y para cuando ves la imagen completa, ya estás demasiado adentro como para salir sin romperte. Después de ese episodio con la excompañera de universidad, empecé a notar que Jessie se estaba volviendo más errática. No tengo otra palabra. Algunas semanas era dulce, atenta, me abrazaba por detrás mientras cocinaba, me dejaba mensajes en la cafetera con post-its que decían cosas como gracias por estar, eres mi lugar seguro. Y otra semana se volvía fría, cortante, irritada por cualquier cosa. Si no respondía un mensaje en 10 minutos, me decía, ¿estás muy ocupado o solo ocupado para mí? Si me reía por algo mientras miraba el celular. ¿Desde cuándo te ríes tanto? Quiero leerlo también. Había veces que no me hablaba en todo el día. Luego decía que solo necesitaba espacio, que estaba pasando por un bajón emocional, que no tenía ganas de hablar con nadie. Y yo, como siempre, me lo tomaba personal. Me esforzaba más. Le hacía la cena, le traía flores. Ella reaccionaba con una sonrisa cansada, como si apreciara el gesto, pero no pudiera recibirlo del todo. Me estaba apagando emocionalmente y yo, sin saberlo, estaba cavando mi propia tumba afectiva para que ella no tuviera que hacerlo. Un día, volviendo del trabajo, pasé por un café que solíamos frecuentar. Desde la ventana la vi. Sentada, con el celular en la mano, riendo y frente a ella había un tipo. Reconocí su cara, Sebastián, un compañero suyo del trabajo. Me había hablado de él varias veces, siempre con ese tono entre despreocupado y burlón. Es un tonto, pero simpático, me había dicho una vez. No estaban haciendo nada sospechoso exactamente, solo tomando café, pero lo que me llamó la atención fue su expresión. No la que tenía con él, sino la que me ponía a mí cuando hablaba de él. En ese momento me di cuenta, ella me hablaba mal de él para que yo nunca sospechara nada. Me quedé quieto, parado en la acera, observándolos por unos segundos. No me vieron. Seguí caminando. Esa noche no mencioné nada. Pero una grieta interna ya se había abierto. Unos días después, le pregunté casualmente, ¿sigues hablando con Sebastián? ¿Sebastián? Ah, sí. ¿Por? Nada, solo que no lo mencionabas hace rato. ¿Y desde cuándo te importa? Desde que siempre me lo nombrabas. Se encogió de hombros. Me dijo que no tenía tiempo para dramas imaginarios. Que no la vigilara. Que yo era el que estaba paranoico últimamente, no ella. Y ahí me lo dijo por primera vez, directo, con los ojos clavados en mí. ¿Te estás proyectando? Porque últimamente pareciera que el que está ocultando algo eres tú. Me dejó sin palabras. ¿Cómo? ¿Yo? Después de todo el escrutinio que había vivido, ¿ahora encima me acusaba de proyectar?
Y lo peor es que lo dijo con tal seguridad, con una tranquilidad tan absoluta, que por un segundo me lo creí. Me fui a dormir sintiéndome un monstruo, como si de verdad fuera yo el que estaba fallando, como si hubiera hecho algo malo sin saberlo. Y es que cuando vives con alguien que te manipula emocionalmente, no hace falta que te griten ni te prohíban cosas. No hace falta que controlen tus movimientos. Basta con que te hagan sentir culpable por existir como eres, por tener amigos, por tener pasado, por reírte con alguien más. Y Jessie lo hacía sin levantar la voz, con silencios, preguntas indirectas, gestos y miradas. La segunda señal clara llegó una noche mientras dormía. Ella se quedó en el sofá porque, según dijo, le dolía la espalda. A eso de las 3 de la madrugada me desperté al escuchar una notificación. Era su celular, que había quedado sobre la mesa. Me levanté a ponerle silencio. No tenía intención de revisarlo, pero la pantalla estaba encendida. Una notificación de mensaje decía: lo de hoy fue increíble. Me quedé con ganas de más. No vi el nombre, solo la vista previa. Me congelé. Mi primer pensamiento no fue enojo, ni dolor. Fue confusión. Porque durante meses me había convencido de que ella era la víctima, de que yo era el que tenía que redimirse, el que caminaba en la cornisa de la infidelidad emocional. Y ahí estaba, a las 3 de la madrugada, sosteniendo su celular con un mensaje que parecía escrito por un amante clandestino. La enfrenté esa misma mañana. Se hizo la confundida, se enojó. Me dijo que estaba invadiendo su privacidad. Que si había un mensaje fuera de lugar, era porque alguien malinterpretó sus buenas intenciones. Que yo estaba viendo cosas donde no las había. ¿En serio vas a juzgarme por un mensaje que ni siquiera leíste completo? Y entonces volvió a hacerlo, volvió a girar todo hacia mí. Estás reaccionando así porque vos sí estás haciendo algo, ¿verdad? Porque solo un infiel se desespera tanto cuando cree que el otro lo traiciona. En ese momento, por primera vez, sentí miedo. Miedo real. Miedo de que me hubiera enredado tanto que ya no pudiera salir. De que me hubieran lavado el cerebro y yo no pudiera confiar ni en lo que veía con mis propios ojos. No le respondí nada. Me encerré en el baño y me miré en el espejo por largo rato. Y no reconocí al tipo que tenía delante. Actualización 2. Una parte de mí pensó que cuando descubriera la verdad sentiría alivio. Que todo el malestar, la confusión, las dudas iban a disiparse al fin, como si al encontrar la pieza faltante del rompecabezas todo cobrara sentido y pudiera respirar otra vez. Pero no fue así. La verdad no me liberó. Al menos no en ese momento. La verdad me aplastó. Porque una cosa es sospecharlo. Intuirlo. Sentirlo en el estómago como una punzada leve. Pero otra muy distinta es verlo. Ver los mensajes. Leer palabras escritas con deseo, con cariño, con complicidad. Palabras que alguna vez fueron tuyas, pero ahora están dirigidas a otra persona. Y peor aún, escritas mientras tú te sentías culpable por reírte con una amiga o contestar un mensaje laboral 2 veces seguidas. Eso te quiebra por dentro. Eran las 3:17 de la mañana cuando lo leí. Ella dormía boca abajo, profundamente. Cuando su celular vibró una vez, como si fuera una señal, yo no tenía un plan y tampoco lo había buscado, pero fue casi un impulso. Lo tomé, lo desbloqueé, su código era el mismo desde que vivíamos juntos, y ahí estaba. Esa conversación fijada arriba. Guardado como E. No un nombre completo. Ni emojis, nada llamativo, solo una letra. Precavida y eficiente. Y dentro del chat, una realidad paralela. No eran solo mensajes recientes. Había meses de historia. Deslizar hacia arriba era como ver una película donde yo no existía. Viajes coordinados. Excusas compartidas. Fotos sugerentes. Frases que no dejaban espacio para dudas. No puedo creer que tengamos que escondernos tanto. Hoy, cuando lo besé para disimular, pensé en ti. Te juro que cada vez me cuesta más acostarme con él. No sé cómo mirar a Dan sin sentir culpa, pero también estoy enojada. Porque estoy atrapada. Ahí me detuve. Esa frase, estoy atrapada. Como si ella fuera la víctima. Como si vivir conmigo fuera una carga emocional. Como si todo lo que yo había hecho para cuidar esa relación, para sostenerla mientras se desmoronaba, hubiera sido una trampa para ella. Me dolió más eso que las fotos, que los mensajes sexuales, que los te extraño escritos con cariño. Me dolió que me convirtiera en el enemigo en su historia de amor clandestina.
Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Me sentí hueco. Me sentí una sombra. Me envié capturas por correo. Cerré todo. Volví a dejar el celular en la mesa de luz. Me acosté a su lado como si no supiera nada. Escuché su respiración durante horas. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad. Sentí silencio. Un silencio extraño, absoluto. No me dolía la traición en sí. Me dolía todo lo que me había hecho dudar de mí mismo mientras me traicionaba. Ese mismo día, al amanecer, empaqué una mochila con ropa básica, mis documentos, mi cargador y el cuaderno donde venía escribiendo ideas sueltas, pensamientos rotos. Le dejé una nota en la cocina: ya sé todo. No quiero hablar. No quiero escuchar. Me voy. No sabía a dónde ir. No quería explicaciones, ni gritos, ni lágrimas. Solo necesitaba estar en un lugar donde mi cuerpo no reaccionara con miedo a cada sonido, donde pudiera moverme sin sentir que estaba siendo observado, evaluado, medido. Me fui a casa de Leo, un amigo de años. No me preguntó nada. Me abrió la puerta, me dejó entrar, y me dijo: quédate el tiempo que necesites. Esa noche dormí 14 horas. Me desperté sobresaltado, como si esperara una pelea, un reproche, una notificación de WhatsApp llena de reproches, y no me equivocaba. Revisé el celular, 27 mensajes sin leer. Todos de ella. Algunos suplicantes. Otros pasivo-agresivos. No puedo creer que me dejes así. ¿Tienes idea de lo cruel que está siendo? Si quieres hablar, sabes dónde estoy. No respondí. No la bloqueé todavía. No por dejar abierta la puerta, sino porque quería tener todo documentado por si se le ocurría distorsionar la historia. Porque, después de todo, eso era lo que había hecho durante meses: torcer la realidad para dejarme a mí como el villano de su película. Y sin embargo, lo más devastador no fue descubrir la aventura. Lo más devastador fue mirarme al espejo y no saber quién era. Había dejado de confiar en mis propios impulsos. Había dejado de decir lo que pensaba. Había empezado a justificar cada acto de mi vida. ¿Y para qué? Para sostener una mentira que no era mía, para proteger a alguien que me estaba usando como pantalla, como coartada, como personaje secundario. Empecé terapia. Apenas unos días después. Me costó encontrar las palabras. Le conté todo a la psicóloga, empezando por el final, porque el principio me daba vergüenza. Ella solo me dijo algo que se me quedó grabado. Cuando alguien te hace dudar de tu percepción, de tus emociones, de tu memoria, estás viviendo una forma de abuso. Y tienes derecho a ponerle fin sin sentir culpa. La culpa. Esa fue la verdadera traidora de toda esta historia. Porque incluso después de descubrirlo todo, sentía culpa por irme sin avisar, sin permitirle una explicación. ¿Pero qué me iba a explicar? ¿Qué fue un error? ¿Qué se sintió sola? ¿Que yo estaba distante? Nada de eso me hubiera servido. Porque la distancia no se construyó sola. La creó ella cada vez que me hizo dudar de mi propia cabeza. Pasaron días. Luego semanas. Me mudé a un lugar temporal. Pequeño, sencillo, pero mío. Cambié de número. Cerré mis redes. Empecé a hablar con amigos que había dejado de lado sin darme cuenta. Les pedí perdón. Todos me dijeron lo mismo. Lo sabíamos, Dan. Pero no sabíamos cómo decírtelo sin que pensaras que estábamos exagerando. No los culpo. Yo tampoco lo habría creído. Porque cuando alguien te manipula con sutileza, con una mezcla de amor, miedo y control, no ves la soga que te aprieta el cuello. Solo sientes que no puedes respirar, y crees que la culpa es tuya. Hoy estoy más tranquilo. No sano, pero más claro. Ya no me despierto sobresaltado. Ya no me reviso 1000 veces antes de mandar un mensaje. Ya no le tengo miedo al silencio. Me tomó tiempo entender que el amor no se siente como una constante vigilancia. Que amar no es caminar sobre vidrios para que el otro no se moleste. Que si tienes que justificar cada parte de tu vida, no estás en una relación, estás en una prisión emocional. Y lo que me hizo Jessie no fue una infidelidad. Fue una estrategia. Una manera de mantenerme bajo control mientras ella hacía lo que quería. Me apuntó con el dedo durante meses, mientras besaba a otro a escondidas. Y aunque me duela, hoy puedo decir que me fui a tiempo. Actualización 3. Han pasado poco más de 5 meses desde que me fui. Y lo digo así, con esa frase, desde que me fui, porque fue el acto más importante que he hecho en años. No desde que descubrí la infidelidad. No desde que leí los mensajes.
sino desde que decidí irme sin permitir que me explicara, sin sentarme a escuchar otra manipulación envuelta en lágrimas. Porque en el fondo sabía que no había nada que pudiera decir que quitara lo que hizo. Y más que lo que hizo, cómo lo hizo. He pasado por todas las etapas desde entonces. Negación, rabia, culpa, nostalgia, tristeza, vacío, y ahora, lentamente, un poco de aceptación. No lo voy a disfrazar de resiliencia milagrosa ni de esas frases motivacionales de redes sociales. Hay días en los que todavía me despierto con pesadillas en las que estoy atrapado en esa relación. Sueños donde intento defenderme de una acusación que no entiendo. Donde Jessie me mira decepcionada y me dice que la traicioné, y me despierto empapado en sudor con esa frase en la cabeza, eres tú el que está haciendo algo. Pero también hay días en los que me siento libre. Días en los que puedo sentarme con un café y leer un libro sin sentir que tengo que justificar mi tiempo. En los que puedo recibir un mensaje de una amiga sin pánico. En los que puedo mirar mi reflejo y reconocerme un poco más. No del todo, pero lo suficiente para saber que estoy regresando a mí. Hace poco, me animé a hablar con una persona nueva. No de forma romántica, solo una conversación genuina con alguien que conocí por casualidad en una charla de trabajo. Me di cuenta de algo muy simple pero muy importante, ya no tengo miedo de ser quien soy. Ya no filtro cada palabra para evitar malentendidos. Sigo en terapia. Hablamos mucho del concepto de gaslighting, aunque no me gusta reducirlo a una etiqueta. Prefiero llamarlo por lo que fue, una forma de desgaste emocional prolongado, donde alguien que decía amarme me convenció de que mi percepción era errónea, mi intuición defectuosa, y mi valor dependía de su validación. A veces hablamos de lo difícil que es salir de una relación así sin que te lleves parte del discurso de la otra persona pegado a la piel. Yo todavía escucho su voz algunas veces cuando dudo de mí, pero ahora también escucho la mía, más fuerte, más firme, más despierta. Hace una semana me escribió, desde otro número, un mensaje corto. Solo decía, sigo pensando que todo esto fue un error, pero espero que estés bien. No respondí, no por odio, no por rencor, sino porque ya no tengo nada que darle, ni atención, ni energía, ni palabras. Jessie fue una parte de mi vida, una parte dolorosa, pero no le debo redención. Ya me perdoné a mí mismo, y con eso me basta. Lo único que lamento, y no sé si algún día me deje de doler, es todo el tiempo que estuve dudando de mí. Todo lo que me perdí por estar ocupado en demostrar que era bueno, leal, transparente. Por dejar de ser espontáneo, alegre, confiado. Me convertí en una versión pequeña de mí mismo para sostener la idea de un amor que no existía más. Pero ahora lo sé. Y con saberlo, alcanza. No estoy del todo bien, pero estoy entero. Y estoy reconstruyéndome. Gracias a quienes leyeron todo esto. No escribí esta historia esperando apoyo ni consuelo. La escribí porque en algún lugar, alguien puede estar pasando por lo mismo, y si leer esto le sirve para mirar con más claridad, para salir antes, para reconocer las señales, entonces habrá valido la pena. Y si estás en una relación donde sientes que tienes que justificar todo, donde cada gesto se convierte en un juicio, donde tus emociones te son devueltas en forma de sospecha o culpa, no estás loco. No estás exagerando. No te lo estás imaginando. Confía en ti. Y si hace falta, sal, aunque no tengas todas las respuestas. Con el tiempo, te las vas a ir dando tú mismo. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda, suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.